fondo con Paco Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan de nuevo en esta mesa de análisis y de debate, porque hoy vamos a ir a fondo con uno de los temas, déjenme decirles, sensibles en muchos sentidos, polémico también en otros, y que marca sin duda una de las obras insignia de esta administración de Andrés Manuel López Obrador. Me refiero al Tren Maya. Y para hablar de ello, tenemos el gusto de recibir en esta mesa de análisis a Rogelio Jiménez Pons, el director general de Fonatur y además responsable justamente del Tren Maya. Rogelio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias. Y tengo el gusto de compartir esta mesa con Maite Noriega. Bienvenida. Bien hallado, Paco. Eso es todo. Eduardo Campos. Paco, señores, muy buenas noches, señora. Eduardo Torreblanca. Gracias. Buen día. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Decía yo al inicio, Rogelio, es una obra insignia. Tal vez la más importante. Seguramente habrá más, pero sin duda es la que más llama a los focos de atención. Polémica. Y dentro de todo esto se ha atacado mucho el hecho de no tener proyectos de factibilidad, ni técnica, ni económica, cuestiones de medio ambiente, en fin, una serie de situaciones que han marcado insistentemente en que el Tren Maya no debería de ir. Platícanos. Bueno, primero, pues es muy importante ver que el Tren Maya no es, en sí mismo no es un objeto, no es solamente un tren, es una estrategia de desarrollo. Y como tal conlleva muchos elementos, tiene muchos atributos colaterales. Es una infraestructura que vale la pena, para empezar. El tren como infraestructura en todas partes del mundo ha demostrado tener grandes ventajas. La primera, por ejemplo, ambiental. Un tren, una línea férrea contamina 100 veces menos que una carretera. Esa es de entrada. Tiene una serie de características que el desarrollo a través de una línea férrea se hace puntualmente, no en cualquier lugar que la gente se baja, sino se tiene que hacer puntualmente. Estaríamos hablando, perdón, de un tren súper moderno. Pero no de no alta el velocidad. tren que conocemos en México, No, pero sí es un tren moderno, muy silencioso. Máximo 160 kilómetros por hora. No es de alta velocidad después de los 200 kilómetros, pero es suficiente para este tipo de trabajo, que va a dar fundamentalmente 3 servicios. Pasajeros, que como se sabe, el pasajero pues, en todas partes del planeta es subsidiado. El servicio turístico, pues va a haber vagones especiales para turismo, comensales, fin, una serie de cosas. Y carga, que es realmente el tema que paga el proyecto. Entonces, esos son los 3 servicios. Y esta línea son cerca de 1.550 kilómetros aproximadamente. Todo el recorrido, más o menos para agarrar escalas como de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, más o menos. 5 entidades, desde 5 Chiapas entidades. Hasta Quintana Roo. Chiapas y Tabasco, aunque son los recorridos más cortos, después es muy grande por Campeche, entra a Yucatán, baja por todo Quintana Roo y vuelve a entrar a Campeche. Entonces, es un proyecto básicamente de desarrollo. ¿Por qué es de desarrollo? Porque a lo largo de las zonas que va a ir tocando, va a ir generando estaciones. Cada estación tiene el potencial de generar un reordenamiento territorial y una serie de cuestiones de desarrollo importantes, como cuestiones agrícolas, turísticas, servicios, etc. Entonces, hay que tomar en cuenta también una cosa que es importante, que ya parte del público lo conoce. Ya existe la mitad del tren. Hay un tren que se hizo hace 80 años, un viejo tren que recorre, que viene del Istmo, llega a Palenque, sube hacia Escárcega, Campeche, Mérida y termina en Valladolid. Ese es un viejo tren que actualmente sigue funcionando, sigue operando. Opera obviamente a una velocidad muy, muy lenta, opera máximo 20 kilómetros por hora cuando bien le va, pero porque realmente es un tren ya muy viejo. Se piensa limpiar todo eso y hacer un tren moderno que lleve realmente otras velocidades, ¿no? Pero eso también tiene unas implicaciones muy importantes. La primera es de que ya existe desde hace tiempo un número de registro en Hacienda para que se haga esta obra de rehabilitación, y la que también implica que, como es una zona ya impactada, los estudios de impacto ambiental en la mitad del tren no se necesitan. Ya de hecho tenemos una
anuencia por parte de Semarnat para trabajar en esta parte, donde ya existe tren que se va La a otra remodelar. mitad es lo polémico. Sí, pero no es polémico porque ahí sí se va a hacer todo lo que se tiene que hacer. Se tienen que hacer los estudios de impacto ambiental. Primero se tiene que hacer el planteamiento técnico, la propuesta técnica, y en consecuencia de esto se hacen estudios de impacto ambiental y en consecuencia de esto se hace la consulta indígena, que es fundamental. Entonces esto es la parte donde no hay, que es la otra mitad, sí se tiene que hacer todo el proceso. Y estamos en esas. Ahorita estamos haciendo precisamente, desde diciembre se lanzaron prebases para cuestión de ingeniería básica. Este mes sale la ingeniería básica. En fin, ya hay varias cosas que se están avanzando en ese sentido. Hay unos estudios, tenemos 4 meses de gobierno prácticamente. Estamos ahorita integrando toda la información que ya teníamos, pero ya estamos integrando formalmente. Ya se dieron las primeras asignaciones de proyectos. Por ejemplo, la empresa inglesa Steer es la que está haciendo el plan maestro. El proyecto económico lo está haciendo Pricewaterhouse, que es una empresa muy prestigiada. Hay un grupo jurídico que también es fundamental en esto, por la cuestión de los tipos de contratos que van a permitir realizar la obra, que es Woodhouse Lorente, que es una empresa muy importante en aspectos de lo que son las APPs, el tipo de contratos. Y así una serie de empresas que nos están ayudando a ir conformando. Se va a integrar otra serie de empresas a ir armando lo que son los preparativos del proyecto, y a finales de este mes salen las bases de la ingeniería básica, y a finales de este año estaremos saliendo, sería por julio, ya las licitaciones para lo que es obra, que ahorita les tendría que platicar en cómo se va a 4 realizar. licitaciones que este año salen, ¿verdad? Este año son 4 y el año que entra 3 más otras 3 adicionales. En total van a ser 10 licitaciones, 7 de obra, digamos, de vía, y 3 más, una de material rodante y otra que es la señalización, que me refiero a la cuestión electrónica, al sistema electrónico, y finalmente una que es al operador. La concesión se queda el Estado con ella, es la parte importante. O sea, nosotros no le entregamos la concesión a nadie, Fonatur se queda con la concesión, pero operaremos a través de una empresa de experiencia internacional, que es la que vamos a buscar mediante esta licitación. Ahora, también vale la pena comentar que todo el proceso de licitación vamos a tener agencias internacionales acompañando, posiblemente de la ONU, para que nos hagan el acompañamiento, para que el proceso sea lo más transparente posible, más claro, y todo el mundo esté contento con el resultado. Así es. ¿Será rentable después de todo esto? Se ha hablado, lo dijo, si no mal recuerdo, el presidente, que sería un costo de 120 a 150 mil millones de pesos. Aunque hay quienes hablan de que ese costo se va no solo a triplicar, sino más. Sí, no, digamos que hasta 10 veces esta cosa es muy bueno. Ahorita sí que platicamos. Miren, los costos que se han sacado son costos paramétricos. Evidentemente, ahorita nosotros estamos haciendo todo el proceso. Al final de la licitación, la propuesta va a ser muy específica. Pero también para esta incertidumbre de que se puede ir a algo adicional, es que también estamos contratando de una forma muy sui generis. O sea, estamos haciendo una APP. Esta obra no se hace a través de la Ley de Obra Pública, sino se hace a través de adquisiciones y servicios. ¿Qué significa esto? Que los usos convencionales de la obra pública en México, que desgraciadamente, y lo hemos visto a lo largo de las últimas décadas, tienen vicios de origen muy fuertes. Para empezar, que siempre todas las obras empiezan aparentemente con un precio y terminan con otro. Así es. Es terrible. No ha habido una sola que no, ¿eh? Pero esta forma de contratación no permite eso. Es lo más importante. Perdóname que te interrumpa. ¿Qué forma en es, este perdón? punto. Sí, nada más, permíteme nada más. Es una por disponibilidad. Tú contratas un servicio por disponibilidad. Te voy a dar un ejemplo. Esas 7 partes, cada una de estas partes va a costar alrededor de $1,100 millones. Sí. Cuando tú terminas tu tramo, yo te doy el 10% y te pago el resto a 30 años por disponibilidad. ¿Qué significa por disponibilidad? Que tu tramo tiene que estar siempre funcionando. Y te va a pagar 3 cosas: el capital, los intereses y el mantenimiento. Y el mantenimiento. Y esto tiene mucho que ver también con el alcance del proyecto. ¿Qué va a pasar al principio? A que las licitaciones yo voy a entregarle a los ejecutores la ingeniería básica. Por la ingeniería de detalle la tienen que realizar ellos. O sea, de principio a fin, durante todo ese tiempo son responsables de los que construyan de hacer. Pero más responsable obviamente es el grupo financiero que los va a apoyar. ¿Por qué? Porque si no funciona el tramo, no se les paga.
Entonces, ¿qué significa esta forma de hacer? Que tiene un parámetro específico de costo al cual se tienen que ajustar. Entonces, ahí no hay reclamaciones. Las reclamaciones se dan durante el proceso de construcción a partir de la Ley de Obra Pública, que es la que no vamos a utilizar. Precisamente sobre eso, podemos ver el ejemplo. Hoy sale la información, esta mañana se dio a conocer, Santa Lucía no ha iniciado el aeropuerto y ya subió 11%. 11% del presupuesto inicial, y este esquema se está reproduciendo, no sabía, según la información que ha salido de la propia presidencia, en el Tren Maya. Entonces, si ya está subiendo Santa Lucía 11%, las garantías que tú nos das ahorita de que el presupuesto no va a modificarse con esta APP, creemos en tu palabra. Sin embargo, los hechos y lo que dice el gobierno han mostrado otras cosas. Pero lo que pasa es que son dos ejemplos muy distintos. Nosotros establecimos siempre un parámetro, precisamente entre 80 y 100 millones de pesos kilómetro, que para los antecedentes, pues yo muchas veces cuando veía lo del IMCO, digo, pues, ¿qué están comparando? O sea, para empezar, la mitad ya está construido, o sea, ya está hecha una vía, que es viejita y dice que hay que remodelar, pero no lleva ningún segundo piso, no lleva ninguna instalaciones así exageradas. O sea, si tú dices, oye, ¿dónde voy a invertirle 50, 60 millones de pesos kilómetros? Pues, chéquenlo, eso es una cuestión de números, eso es una cuestión de parámetros. Pero aunque existe la vía, son vías que No, datan sí, de 1953, no, entonces hay que quitarlas y volverlas a poner. Sí, entonces, se limpia todo lo único eso. que hay es el derecho de vía. Así es. Yo voy a limpiar todo eso, pero lo que me refiero es que ya tienes una estructura, un comportamiento, una estructura que funcionó, con una carga. O sea, que no necesitas meter pasos a desnivel, no necesitas meter cuestiones muy sofisticadas. Sí lo va a haber, seguramente cuando pasemos por Playa del Carmen. Y seguramente un pedazo más, que estoy hablando 20 kilómetros a lo mucho, o otros 10 más que puede ser en todos otros tramos. Pero son muy contados los tramos con los que hacían comparaciones. No todo, porque de repente el estudio de Lincoln comparaban como si todo fuese a un tercer nivel, como está la México-Toluca. La México-Toluca tiene columnas hasta de 60 metros de altura, que implican cimentaciones, piloteos, etcétera, etcétera. Sí tenemos, tampoco estamos sobre mil sobre hojuelas, porque en la zona cártica de la península hay zonas peligrosas de colapsarse. Estamos trabajando desde hace un buen rato con los institutos de geología de la UNAM y otros institutos regionales para detectar exactamente dónde vamos a tener que meter posiblemente puentes superficiales para evitar colapsos. ¿Eso no va a incrementar el costo? Estamos dentro Oye, de ese está parámetro. considerado. Ya está considerando ese parámetro. Ya está Sí, considerado. o sea, esos son los parámetros, por eso digo, porque si tú comparas una carretera de 30 metros de corona, que está costando $2 millones kilómetro, nosotros estamos poniendo 3, 4 millones de dólares. ¿Sí me explico? Entonces ya estamos. ¿Por qué? Porque estamos consiguiendo precisamente no salirnos de un techo financiero, Claro. porque la propuesta es financiera. Bueno, esa es la parte del costo. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar porque hay que ver también si esto va a ser rentable. Claro. ¿Sí? ¿Te parece? ¿O dónde está la Vamos a hacer, rentabilidad? exacto. Vamos a hacer una pausa, pero no le cambie. Regresamos aquí en A Fondo platicando sobre el Tren Maya. Volvemos. Así es. Bueno, estamos aquí ya platicando, no hemos dejado de hablar del Tren Maya con Rogelio Jiménez Ponce, el director de Fonatur y responsable del Tren Maya. A ver, Rogelio, ya hablamos un poco de los costos. Tú subrayaste muy puntualmente que ese costo no se va a elevar, se va a mantener sobre los 120 a 150 mil millones de pesos. ¿Qué tanta de ese costo, de esa inversión, va a ser del gobierno federal? Nada más el 10%. El gobierno federal nada más va a pagarles el 10% y lo se va a tener que ir pagando a través del ingreso que tenga el tren. Ahora, ¿qué ingreso va a tener? Que es la parte más interesante de todo este proyecto. Hay una cuestión directa y hay una cuestión indirecta. La cuestión directa es lo que va a ser carga. Fundamentalmente. Déjame interrumpirte para no romper la idea. Ok, 10%. ¿Quiénes más van a meterle dinero? El sector privado. Ese es el tipo de contrato que estamos planteando. Porque es un contrato de disponibilidad. La inversión inicial es 90% del sector privado. Obviamente el sector privado se va a tener que irle pagando después, pero se le paga a través de un contrato de servicios de disponibilidad. Y va a haber un ingreso en paralelo para la nación a través de los servicios que da el tren, que es fundamentalmente carga. Precisamente sobre esto, porque, abundando a la pregunta que está haciendo Paco,
si va a haber una participación de 90% de la iniciativa privada. Ya oímos, por ejemplo, en la reunión de hace unos 2, 3 fines de semana en Yucatán, donde mucha gente que vinieron inversionistas de los Estados Unidos ya se manifestaron que quieren participar. La pregunta es, ¿por qué ellos ya hay tal interés o apetito de los inversionistas extranjeros? Y en México parece ser que no hemos conocido lo mismo que se conoció en esa reunión de Mérida. No ha habido el mismo apetito para invertir. No, sí, yo creo que, mira, ¿Sí? sí, yo me he reunido con varios, se puede decir que me he reunido con los principales grupos constructores de México, con bancos importantes que están activos en México, para empezar bancos mexicanos. Yo creo que ahorita por mi oficina han pasado, se puede decir, la crema innata de los grandes niveles de constructores y de grupos financieros. Por supuesto que sí hay apetito, y apetito importante al respecto. Obviamente buscan los planteamientos, esto lo hemos comentado, esto se está haciendo, inclusive varios otros grupos extranjeros que están bastante interesados en participar. Este tipo de fórmula no es nada nueva, la que hemos comentado, este tipo de pago en a niveles, es una fórmula inglesa, de hecho, los PPS, ¿no? Entonces, sí hay interés de grupos mexicanos en participar, mucho interés, yo diría. Oye, Rogelio, del 90%, ¿cuánto es de capitales externos, digamos, y cuántos han estimado más o menos qué porcentaje puede ser el capital nacional? Pues yo creo que las composiciones, por ejemplo, si nosotros hablamos de un consorcio, el consorcio de un grupo de constructoras, porque una sola no puede por cada tramo. Por supuesto. Punto que sean 3, 4, esos consorcios deben tener un capital inicial tranquilamente entre el 30% y el 70% de su capital para participar de ese apalancamiento, que es donde intervienen los grupos financieros. Entonces, yo creo que es lo que han ellos platicado internamente, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que los grupos financieros, por los plazos, ya les interesa bastante. Entonces, es la oferta. Ha habido empresas como Goldman Sachs que inmediatamente levantó la mano, a mí me interesa. Otros grupos europeos que dicen, oye, me hago un consorcio con empresas mexicanas. En fin, están habiendo ese tipo de opciones. Híjole, y precisamente por eso vuelvo a la pregunta. No se conoce, no hay plan ejecutivo todavía, o no se conoce. ¿Por qué el apetito entonces de estas empresas, de estos capitales? Incluyendo a Donald Trump, como dijo el presidente, ¿no? Sí. O sea, es que tú no necesitas tener el proyecto ejecutivo. Por eso la cuestión es análoga. Por eso me extraña mucho la posición del IMCO. O sea, ¿de veras no se necesita proyecto ejecutivo para una inversión de este tamaño? Sí, me resulta extraño. Bueno, sí, por supuesto que se necesita proyecto ejecutivo. Se va a tener el proyecto ejecutivo. O sea, mira, pero tú tienes, cuando tú dices, yo voy a hacer una cartera de aquí a acá, y tienes más o menos todo está plano, porque la gran ventaja de la península de Yucatán es que es plana, y evidentemente vamos a ver que se hace con porcentaje de posibles problemas que tengamos con el subsuelo. Entonces eso te da un parámetro. Nosotros hemos trabajado ahorita con parámetros que son razonables. O sea, tenemos ahora sí que mucha gente que conoce el tema, lo que yo llamo los trenólogos, que es gente especialista en trenes, tanto nacionales como extranjeros, que han estado aportando datos y eso ya ha cundido en el medio. O sea, si fuese esto una locura, como lo quieren disfrazar por ahí, pues no se acercarían estos grupos tan serios. Otra pregunta. China incluso ya externó su China interés. China quisiera comprar la península completa. Claro. Y ya quiso hacer el tren bala Querétaro. Ahora, a mí me llama la atención que ya tenemos presupuestos, no tenemos propuesta técnica, no tenemos estudio de impacto ambiental y no tenemos consulta indígena. Esto puede obstaculizar la construcción en varios tramos o va a haber imposición. O sea, es que cuesta trabajo que no le vaya a pasar como que no vaya a al Tren pasar nada, México-Toluca. que esté todo El asegurado. STLN ya dijo, por aquí no pasa el Tren Sí, Maya. el ZLN está a 200 kilómetros de distancia. Vamos a ver la ruta de... Mira, el ZLN sabemos que son las cañadas, es el sur de Chiapas, de la zona de Montes La Azules. zona serrana, sí. Y eso no tiene que ver con el Tren Maya. Estamos a bastantes kilómetros de su Sí, de pero zona. hay otros grupos. O sea, no hay estudio de impacto ambiental, eso puede afectar o no los vamos a pasar a la torera, porque primero la justicia y luego la ley. No entiendo. No, espera, Maite. Es que me cuesta trabajo. Mira, Maite, acabo de decir esto. La mitad que no tiene vía se tiene que hacer todo desde el principio. Lo único que tenemos ahí es derecho de vía. Sí. O sea, tenemos el derecho de vía porque vamos a pasar donde ya no hay árboles, ¿ok? Pero dice sí se tiene que hacer el proyecto ejecutivo, se tiene que hacer en consecuencia el estudio de impacto ambiental y se tiene que hacer en consecuencia la consulta indígena. ¿Esto cuánto nos lleva? Todo este año.
Todo este año Ok, nos va a pero este llevar. año ya vamos a lanzar licitaciones. Pero esa es la parte de la remodelación, por eso insisto. Ok. Eso, estás hablando de dos mitades. Ok. La mitad donde ya existe vía, Entonces, este año vamos a trabajar en la primera parte, que es la remodelación. rehabilitación. Con La 4 rehabilitación de la vía. licitaciones. Las 4 licitaciones que son exactamente la rehabilitación donde ya existe vía. Ahí ya no hay impacto ambiental, ya se impactó hace 80 años. Sí, ¿ok? ya se impactó. Ahí la consulta ya no es consulta tanto como eso sí se va a hacer consulta, pero sí se empieza a hacer otro tipo de consulta. La otra parte sí vamos a hacer como marca la ley completito y lo vamos a hacer de acuerdo al orden. Solamente tenemos derecho de vía en otra parte. Sabemos que vamos a pasar por Calakmul, tenemos una estrategia social Así en Calakmul que es muy importante y ambiental. 49 zonas arqueológicas. Sí. Y humedales. Sí, nosotros tenemos toda una En serie de... Chichén Itzá también van a pasar, no Al nada lado, más en al lado, Calakmul. sí. Entonces ahí se necesita impacto, el estudio de impacto ambiental. Pero más allá del estudio, evaluar si el impacto vale la pena, ¿sí?, para lo que va a redundar el Tren Maya. Es que Hay sí. una declaración de usted que me llamó la atención que dijo, es que somos muy conservacionistas, entonces que hay que destruirlo todo, no hay que... O sea, esa declaración de usted me dejó muy pero alarmada. es que también hay que ver qué contexto. Es que estaban hablándose mucho de, mira, ¿sabes cuál es el problema del conservacionismo a ultranza? Es que permite la inercia. Y la inercia viene destruyendo la selva. ¿Se me explica? O sea, ahorita, ¿qué está sucediendo? Ahorita, en este momento, Calakmul tiene penetraciones por todos lados de grupos que viven en la marginalidad y están invadiendo la selva. ¿Qué pasó con Montes Azules? No se hace nada y perdimos en 20 años 250,000 hectáreas. Entonces, de repente decía, oye, no hay que hacer nada, pero ¿por qué? Si la inercia está comiendo, ¿por qué? Porque hay miseria. ¿Qué vamos a combatir en el caso del Tren Maya y los programas que ya en este momento se echaron a andar? Por ejemplo, el Sembrando Vida, que ya está de bienestar, ya está metido, empezar a elevar el nivel de vida de esta gente y hacer una estrategia muy específica en torno a 60 y tantas comunidades al oriente y 70 y tantas al oriente, o más bien al revés, Sí. para elevar el nivel de vida de esta gente y estas sean los mejores aliados. Y al finalizar de esta administración, la reserva de la biosfera de Calakmul no solamente no haya sido afectada, porque no vamos a tirar ninguna, sino se haya fortalecido y aumentado en tamaño inclusive. Entonces, todo esto es muy importante, Maite. O sea, el que decimos, tú no puedes ser completamente de no se muevan. Tenemos que movernos porque están destruyendo. Es como lo que está pasando con las ciudades en el Caribe. El modelo de desarrollo ahorita urbano en el Caribe es bastante malo. ¿Qué pasó con Cancún? Se diseñó una parte bien, pues después se desbordó y ahorita es desastroso lo que está pasando. Tulum, hay hoteles de chiquitos muy bonitos que cobran hasta $2,000 la noche, pero no tienen drenaje, no tienen agua potable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer algo, tenemos que ser irruptivos. ¿Por qué? Porque si permitimos que la inercia se continúe en aras de un conservacionismo que no haga nada, nos va a llevar el tren, nos está llevando el tren, pues. Entonces, ¿qué queremos hacer? Hacer cosas, mira, nadie dijo nada. Antes yo me acuerdo, yo con esas carreteras, no se acuerdan cuando estaban los árboles juntos y pasaron changuitos, yo me acuerdo que yo de jóvenes, ahí están los changos. Se separaron, se ampliaron las carreteras, ¿quién dijo algo? Hoy es un programa de pasos de fauna muy importante que vienen con el Tren Maya. ¿Por qué? Porque tenemos que reintegrar todo esto. Entonces, son cosas que se tienen que hacer, que se tienen que mejorar, que se tienen que mitigar, errores anteriores de décadas. Es lo que va a hacer el Tren Maya. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que actuar. Pero si dicen, no actúen, espérate, no, si no actuamos va a seguir la inercia. Y la inercia está siendo muy destructiva en este momento. ¿Qué paró la destrucción en 20 años de Montes Azules? Una zona declarada importantísima, pero se perdieron más de 250,000 hectáreas y nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque se lo va a quedar comiendo. Pues no vayamos aquí la Jusco. Es la miseria lo que nos afecta. Entonces hay que intervenir, hay que generar desarrollo. ¿Para qué? Para evitar que esto afecte nuestras reservas de la región y elevar el nivel de vida. Ahora, a mí me preocupa esto de que todos se lo achaquemos a la miseria. Es la ilegalidad, la falta de respeto a la ley. Corrupción. Y la corrupción. O sea, por supuesto. La verdad es que es esa. O sea, la miseria es... Es que la miseria... O sea, es la miseria moral en la que vivimos, no más que nada. Pero también sabes, la marginalidad también, que ahorita está operando una mafia muy pesada en la frontera sur de Calakmul. Se están llevando maderas importantes. O sea, no es la miseria, es la mafia, es la corrupción. O sea, es la miseria moral la que está acabando con todo. Claro. Pero te contratan a gente Habrá que ver se ve necesidad de ser contratada con si eso. con esto, antes de irnos a un corte, habrá que ver si con esto terminamos con la pobreza, con la miseria, o simple y sencillamente los vamos a acotar
en esos mismos grupos mientras lo demás florece. Vamos a regresar y lo respondes, ¿te parece? Estamos aquí en A Fondo, regresamos con este tema interesante sin duda, el proyecto del Tren Maya. Ya volvemos. Y fueron los que tenían mucha chamba. Mira, es que hay que ver también qué va a pasar. Por eso es muy importante ver la estrategia que tenemos. Es una estrategia integral que tiene muchos factores. Por ejemplo, la parte agropecuaria es importantísima, la parte agroalimentaria del proyecto Tren Maya. Y ya estábamos platicando. No, sigue, Rogelio. Lo que pasa es que nos quedamos platicando y tocamos el tema, y lo tocó Maite, el tema del empleo que se le ha garantizado propiamente a todos aquellos migrantes centroamericanos, que son, hasta donde entendemos, quienes van a trabajar en las obras del Tren Maya. Pero, y sobre ello pero no únicamente. No únicamente, pero tal vez mayoritariamente. Y es de lo que estabas hablando. Y yo le agrego a esto. A esos centroamericanos se les va a dar empleo y a esos centroamericanos habrá que darles un lugar para vivir, servicios. Vamos, va a crecer la demanda de servicios y de vivienda y en todo el entorno. Y no sé si con esto vamos a acabar con la miseria de los mexicanos. No, yo creo que mira, hay un programa que es asociado a lo del Tren Maya que es muy importante. Y hay que verlo en este sentido, Maite. Hay un solo estado de los 5 donde el turismo es así el máximo y las actividades agropecuarias son menores. Los otros son exactamente al revés. ¿Qué significa? Que en la estrategia del Tren Maya también hay un programa muy importante de desarrollo de centros de producción agroalimentarios. Desde cosas muy sencillas, de tener acceso a que se pueda producir en ciertas zonas, tener cuartos de frío, almacenamientos, integración, consolidaciones de carga, todo ese tipo de cosas, como parte fundamental del proyecto estratégico. Eso es a lo que me refiero cuando digo que es un proyecto integral. Esto, evidentemente, la orientación es hacia los mexicanos, a los que viven ahí. Las consultas informales que hemos hecho, que no sustituyen la consulta que se debe hacer, indudablemente, pero que ya hemos hecho muchas consultas. Yo me he ido a sentar con varias comunidades, tanto en la parte de Yucatán como en Calakmul, todo ese tipo de lugares, que quieren, porque hay una cosa que es fundamental. Acuérdate que nosotros somos un gobierno nuevo, distinto, es un cambio de régimen. O sea, yo no he estado nunca de acuerdo con Tajamar, y eso ya es un tapo, es un palo dado, ya ni modo. Pero, ¿qué sucede con nuestra posición? Nosotros tenemos que cambiar, ahora sí, voltear completamente la tortilla, como la parte esta financiera que también estamos utilizando recursos privados para interés público, no al revés, como se hacía dinero público para interés privados. También estamos planteando que los términos de cómo deben plantearse el desarrollo tienen que ser de la gente. O sea, nosotros no podemos establecer modelos, imposición de modelos, sobre todo en las partes agropecuarias del Maya profundo. Lo que tenemos que es acercar elementos de desarrollo para que ellos, con sus propios métodos, con su propio lenguaje, con sus propios códigos y su propia cosmografía, digámoslo así, determinen cómo se hacen las cosas. Es lo primero que estamos tratando de hacer. Por eso tenemos convenios con tenemos convenios con la UNAM, con el POLI, con los centros de investigación científica. O sea, por primera vez Fonatur tiene un consejo científico a su lado para tomar decisiones. No está de gratis, no están de adorno las instituciones mexicanas de educación superior, están participando fuertemente. Todo el INA, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, todos están aportando, no nos están dando para nada carta blanca, están exigiendo ciertos lineamientos y así se deben hacer las cosas. Nosotros tenemos una agenda muy estricta de cumplimiento de lo que quiere la gente. Primero hay que escuchar a la gente, la estamos escuchando, tenemos enlaces. Eso independientemente de la consulta oficial. La consulta oficial es otra cosa. Pero ya nosotros tenemos contacto con ellos desde hace un buen rato. Las comunidades, a eso te refieres. A los mieleros, a los ganaderos, a toda esta gente que está en esa zona, para ver qué ve, las cuestiones forestales, todo este tipo de rollos. Rogelio, perdón, ¿dónde ven ustedes los principales beneficios del proyecto? ¿Cuál es el peso que tiene? No es solamente un tren, o sea, tú dices de la posibilidad de crear un polos de desarrollo, la posibilidad de fomentar la producción agroindustrial me parece muy importante. O sea, ¿dónde están ubicados los beneficios? En eso precisamente, o sea, en el momento que nosotros establecemos una estación y esa estación buscamos que tenga el impacto en un área sustancial, me refiero a zonas de varios cientos de hectáreas, si se pueden miles de hectáreas, mejor, nos permite generar un ordenamiento territorial. Y si ese ordenamiento territorial lo hacemos bajo consignas fundamentales, primero, que sean incorporando toda la gente, no sean excluyentes, sean incluyentes.
Segunda, sumamente consecuentes con el medio ambiente. Por darte un ejemplo, ahorita los proyectos que estamos generando, un proyecto de cerca de 800 y tantas hectáreas para Palenque, a partir de la estación Palenque, es 70% área verde contra un 30% área urbanizada. Y espero que eso sea la normativa de todo. No va a ser posible, por ejemplo, en Playa del Carmen, porque ya es causa perdida, pero en la mayoría de los otros lugares sí. Entonces estamos generando nuevos paradigmas de desarrollo, que es la parte fundamental. Estos nuevos paradigmas de desarrollo nos permiten decir, ¿saben qué? El modelo que está ahorita continuo, esa inercia continua, hay que parar. Vamos a generar algo nuevo. Hay una oportunidad porque hay un impacto. Sí es irruptivo el tren en ese sentido. Entonces, en el momento que hacemos un impacto y decimos, hoy controlamos mediante las aportaciones inclusive locales, los mismos ejidatarios, comunidades, lo que sea, aportan tierra y ordenamos mediante un buen proyecto de desarrollo, incluyendo cuestiones agropecuarias y todo eso ya nos da un esquema distinto de modelo. Y ese es el modelo que va a tener que generar el Tren Maya. Y ahí vamos a tener muchos recursos porque están llegando, o sea, no es solamente Fonatur, es Secretaría de Bienestar, es ADER, es Marnap, es SEDATU, todos están llegando a convenir, a hacer proyectos que ayuden a este proyecto integral de desarrollo. ¿Qué va a pasar con las zonas económicas especiales? Pues yo tengo entendido que se van a ampliar. Ustedes ahorita están en revisión, tengo entendido, está Rafael Marín Mollinedo, él está encargado del proyecto del Istmo. Para empezar, creo que todo el Istmo va a ser una zona económica especial. Va a haber una zona importante en la frontera con Belice, en Chetumal, prácticamente. Y no sé qué tratamientos especiales vayan a quedar en la parte norte. Ese sí no tengo información. Yo quiero regresar un poquito a lo que tú estabas mencionando. Este año va a haber 4 licitaciones de lo que ya hay hecho, como tú dices. Sin embargo, por ejemplo, podemos ver que el tramo que hay de Calquiní-Escárcega, ese ni siquiera está en proyecto hasta donde se sabe la licitación. ¿Cómo ya está atendida la vía? Ok, hay que cambiarla. Sí, y sí, para sí. cambiarla ya se está haciendo, o se va a hacer el concurso. Se va a hacer ¿Y qué concurso. pasa si el concurso se declara desierto? Vamos, yo creo que es un buen proyecto, pero basado en muy buenas intenciones y muy buenos deseos, y no necesariamente aterrizado en la realidad de la zona, porque hablamos hace rato del ZLN, pero hablamos también, hay distintos grupos de la zona que ya han manifestado que no van a permitir el tren. Y si vemos cuestiones técnicas como esta, y si vemos por otro lado donde el desequilibrio económico parece ser que va a ser importante porque el turismo va a haber zonas donde definitivamente no lo van a recorrer, ¿qué pasa con todo esto? ¿Por qué debemos de tener tanta buena voluntad los ciudadanos de a pie y no nada más el gobierno en que esto va a funcionar? Mira, para empezar, yo veo lo siguiente. Yo he estado en la zona. Yo he estado constantemente en la zona y me he penetrado a las comunidades, todo este tipo de cosas. Ese rechazo yo creo que no existe tal, además no es mayoritario. Yo te voy a decir, yo te podría aseverar, por mi experiencia práctica ahí, que tenemos más de un 80% de aceptación del proyecto. Tú, causa de esquemor, mira, por ejemplo, ha habido comunidades que dicen, aquí no va a pasar, ¿por qué no quieres que pase? Porque me deben de la carretera de ese 15. Ah, bueno, entonces vamos a ver, entonces a veces le debes estar lana, entonces ya nosotros convertimos, muchos de los enlaces de Tren Maya están convertidos en gestores de cuestiones que tienen décadas de que no se les paga una cosa. Ah, aquí estamos de acuerdo. ¿Satisfecho? Sí, avanzamos. O sea, no hay mira, yo creo que el tema, eso de grupos que se han opuesto, yo te juro, o sea, yo inclusive he hablado con personajes de los STLN que están ahí por Conguas, en una junta que hubo hace como 6 meses, hubo una junta muy grande antes de ser gobierno, en el municipio de ¿cómo se llama? En Calakmul. Fue una reunión municipal en Xpujil. Yo estaba inclusive, había un cuate que todo el mundo conoce como uno de los representantes de los ejércitos zapatistas. Bueno, el diálogo se agarraron entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque la gente, cuando se dieron las razones de por qué se estaba proponiendo y qué significaba, mucha gente dice, oye, a nosotros nos interesa que haya jale, o sea, que haya trabajo en la zona. Se levantaron los viejitos y decían, nuestros hijos están yendo al otro lado de Estados Unidos porque aquí no hay trabajo. Por supuesto que nos interesa que hagan cosas. Evidentemente, ¿cómo las vamos a hacer? Es el chiste, ¿cómo hacemos las cosas? De tal modo que ellos ganen, no sean desplazados, cosa que es muy importante, serán respetados en su esencia y esa gente se puede integrar. Es la parte fundamental que nos hace un gobierno distinto.
Y ese es el compromiso fundamental para nosotros. Es muy distinto llegar, quítense, te compro, quítate de ahí. No, te quédate. Yo te necesito que te quedes aquí. El arraigo es fundamental. El desarrollo es para ellos, no es para solamente el turismo. Por eso digo, hay una parte turística, sí, de la imagen, el turismo genera muy rápido trabajo, etcétera, etcétera, pero hay una parte esencial del proyecto Tren Maya que es a partir de las cuestiones agroalimentarias. No les va a pegar o no te pega a ti el hecho de que el gobierno haya determinado cancelar el brazo promotor del turismo. O sea, que no tengamos un consejo de promoción turística cuando es una obra de esa magnitud que necesitas cacarear a nivel mundial. Mira, yo veo en este sentido, yo te voy a decir, yo siempre tengo algún contacto con el sector turismo desde hace muchos años, y yo creo que una cosa es optimizar el gasto corriente, y otra cosa es optimizar los gastos, y otra cosa es que no se haga promoción. La promoción se tiene que seguir haciendo y se está haciendo actualmente. O sea, ahí sí la Secretaría de Turismo está tomando esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, se está haciendo de una forma distinta y se tendrá que seguir haciendo. O sea, yo creo que el aspecto ahorita, sobre todo que ya cambió cómo hacer promoción. Ahorita son fundamentalmente otro tipo de medios. Ustedes están en este medio, como las redes son muy importantes, cómo ha sido el posicionamiento de ciertos destinos. Por ejemplo, Tulum no tiene una gran posicionamiento. Tulum creo que ni el jamás lo pelaron en el Consejo de Promoción Turística y ahorita es de los destinos más privilegiados de este país, con unas tarifas impresionantes. Y no hubo campañas específicas para Tulum en el Consejo de Promoción Turística. O sea, es para que ver cómo funciona el turismo en el país, o sea, en el mundo más bien. O sea, yo creo que no se va a dejar de hacer promoción, se va a hacer de una forma distinta. Y necesitamos obviamente la promoción, me ha dicho que no, más que hay que hacerla de una forma distinta. Vamos a hacer una pausa, Rogelio. Te agradezco que nos regales estos minutos. Hace un momento te interrumpí con el tema de la rentabilidad y regresando me gustaría entrarle con este tema y saber si el Tren Maya no va a terminar no va a terminar convertido en un elefante blanco. ¿Te parece? Me parece bien. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a una breve pausa y regresamos a esta mesa de análisis sobre el Tren Maya. Ya estamos de regreso aquí en A Fondo, estamos platicando con Rogelio Jiménez Pons, el director general de Fonatur y responsable del Tren Maya. Te preguntaba, a ver, sobre el tema de la rentabilidad. Nos platicabas, te interrumpí, adelante. Mira, hay que tomar en cuenta que México tuvo, a mi gusto, un grave error histórico hace 40 años cuando se canceló prácticamente el sistema de transporte ferroviario en el país. Nosotros vemos que las potencias, sobre todo los europeos y no sigan los chinos, construyen líneas férreas. El ferrocarril tiene una ventaja, sobre todo en términos de carga, que es un 30% más barato comparado con los sistemas de carretera. ¿Qué sucede en la península de Yucatán? Actualmente, prácticamente el 100% de los combustibles llegan por pipas. Estamos hablando a surtir gasolineras, a surtir los aeropuertos, a surtir las estaciones de producción de combustóleo, las generadoras de energía. Todo llega por tierra. Uno de los primeros mercados que nosotros vamos a seguir, vamos sobre ese mercado, el mercado de transporte del flete de combustibles. Eso son aproximadamente 12,000 millones, poco más de 12,000 millones de pesos anuales de fletes. Comestibles. Nos daban los datos hace tiempo, nos dio con Canaco, los datos son más de 200,000 millones de pesos anuales, de los cuales el 20% son fletes, son 40,000 millones de pesos. Con que toquemos ahí el 25% de ese mercado, porque le conviene, porque somos más baratos en transporte, estamos hablando de 10,000 millones. La industria de construcción, otros 5,000, 7,000 millones. Cuestiones de insumos industriales. Total, estamos ahorita hablando de márgenes arriba de los 25,000 millones de pesos anuales de potencial en este momento del desarrollo. Pero más allá de todo esto es el beneficio que todo lo que comentamos de los nuevos centros y nuevas regiones. Por ejemplo, cuando se hizo los trenes de Porfirio Díaz, es un excelente ejemplo. Realmente el Producto Interno, o sea, la tasa interna de retorno pues no existía, pero realmente fueron zonas de desarrollo. Lo que estamos nosotros generando son nuevas zonas de desarrollo. Llevar de los flujos del norte, a donde actualmente tenemos un excelente aeropuerto en Cancún, que recibe 12 millones, casi 13 millones de visitantes anuales, llevar esos flujos hacia el sur. Y eso es muy posible. O sea, actualmente a Tulum, no a la zona arqueológica, a la ciudad de Tulum llegan cerca de 5 millones, a la zona arqueológica 3 millones.
Si nosotros pensamos que en 10 años llevemos, si hacemos todo esto, más allá de esta administración, en 10 años lleguen 3 millones de visitantes al sur, tener toda una serie de desarrollos que puedan recibirlos ordenadamente y de forma correcta, ambientalmente correcta, socialmente correcta. Entonces, ese es el proyecto. Generar flujos que le estén dando todas vueltas. Aparte, independientemente de mercancías, también lo que significan los desarrollos puntuales de toda esta serie de infraestructuras que se tienen que ir creando en paralelo. Ese es el beneficio del Tren Maya. ¿Hay un plan integral de desarrollo para el turismo? Todavía no lo conocemos, si es que lo hay, pero si vamos a tener ya un cuello de botella en la entrada al país del turismo extranjero, porque los aeropuertos ya sabemos que no van a dar, y queremos echar a andar por otro lado esto, pues bueno, el turismo, por un lado lo estamos incentivando con este Tren Maya, sin duda, pero por el otro lado el aeropuerto va a ser un cuello de botella. ¿Dónde está este plan integral de turismo, de desarrollo? ¿Dónde está? Bueno, una cosa que, lástima, no hay oportunidad ahorita de expresar es mis razones técnicas, por lo cual yo creo que fue muy acertado haber cancelado el proyecto de Texcoco, y si que un día lo platicamos, les doy todos los platos, porque los que en causa de la planeación entendemos un poco por las razones por las que fue oportuno haberlo cancelado. Y decirles que no es la única fuente. Acuérdense que nosotros dependemos, en el caso del Tren Maya, fundamentalmente del aeropuerto de Cancún, que es un aeropuerto internacional. O sea, ahí sí no estaría afectando la cuestión de Texcoco, que yo creo que Texcoco se va a tener que resolver en estos días con estas medidas que están generándose. Pero el flujo actual que tenemos a la zona es suficiente, y aparte es un aeropuerto, el aeropuerto de Cancún, que está muy bien operado, tiene capacidad de duplicarse. Ahorita está recibiendo cerca de 25 millones de viajes, o sea, la mitad es ida y vuelta, o sea, se puede ir hasta 50 millones, y eventualmente se podría ya que esos, no sé, a 10, 15, 20 años, se puede entonces sí pensar en un aeropuerto al sur de la península, hacia la zona de Chetumal o Carrillo Puerto o el mismo Turón, como se había planteado. Pero yo creo que ahí sí tenemos completamente un fenómeno distinto, ¿no? O sea, no nos afecta el problema o no nos afecta demasiado el problema de lo de Texcoco, esa cancelación momentánea del aeropuerto de la Ciudad de México. Que dicho sea importante, una ciudad del tamaño de México no podía depender de un solo aeropuerto. Tiene que tener siempre un sistema de aeropuertos como muchas ciudades grandes del planeta. Entonces, bueno, eso es otro tema. Yo creo que nosotros el término del flujo turístico lo podemos garantizar a través del aeropuerto, también a través de los cruceros, y una nueva estrategia que es los puertos. Todos los puertos de la ciudad, son 3 puertos fundamentales: Ceiba Playa en Campeche, Progreso en Yucatán y Calica, se van a integrar eventualmente al Tren Maya. Es también una serie de puntos de conexión fundamentales. Y además nuestra conexión hacia el Istmo. Pero mira, dentro de este tema de la rentabilidad, nos mencionaste el tema de la carga como una probabilidad, que no es certeza. No es certeza. Y la otra es el turismo. ¿Cuánto calculamos que tendríamos que tener de turismo para hacerlo rentable? Mira, yo creo que el renglón turismo, lo que hemos hecho números preliminares, no va a cubrir más allá del 30%, difícilmente podría cubrir, pero el 70%... O sea, lo fuerte es la carga. La carga, sí. Es la carga. Y ahí ya hay... Y los desarrollos inmobiliarios, que esa es la parte más importante de todo lo que se va a generar. Yo creo que estamos hablando de inversiones mucho mayores en términos de desarrollo, lo que va a generar todo el llevar flujos hacia otras regiones de la zona. Y ya hay un compromiso, por ejemplo, con muchas de estas cargas, se está empezando a hablar con ellos para engancharlos, valga el término, para amarrar esta inversión. Sí, por supuesto. Y hay una cosa de oferta y servicio, o sea, hay una cuestión elemental. Si tú optimizas un sistema de transporte que tiene el 30% de costo más barato que tu carga, y por otro lado que tú también puedes hacer cosas, decir, oye, fíjate que dentro de 3 años, cuando se echa a andar el Tren Maya, ahí va a haber un reglamento en la zona que no se permitan andar pipas en las carreteras, que son muy peligrosas, porque aparte las carreteras están sobrecargadas, ya empiezas a generarte tú mismo tus condiciones de aprovechamiento. Habrá que ver qué dice los servicios de transporte por carretera, ¿no? Sí, pero Pues hasta ahorita siguen dominando Así es. Han dominado el legislativo y han dominado a todos, por supuesto. Ahora, tienes problema de carga en el sur. El robo de carga en los ferrocarriles del sur es verdaderamente espeluznante.
tiene que ver mucho con la velocidad, tiene que ver mucho con el tipo de trenes y tiene mucho que ver con lo que hablábamos de esta miseria legal, de la falta de legalidad que hay en nuestro país, sobre todo la falta de justicia. A mí esto me preocupa mucho porque sí, estamos desarrollando esto, pero tienes una cadena de pérdida de ingresos de los empresarios que mueven su carga por tren porque es más barata, por la cantidad de robos, por el sabotaje constante a las vías y no se ha hecho absolutamente nada en décadas también. No, te voy a decir, yo he visto que llegan los trenes a 10 por hora, está la gente viendo, se descarrila, hasta le aplauden. Bueno, y además lo hacen a propósito. Lo descarrilan a propósito, por supuesto. El aplauso lo ¿Y qué descarrilan, ¿no? qué nos garantiza que en la sección 22 de Oaxaca, del Magisterio, no se le va a ocurrir meter la mano en el Tren Maya y volver a parar como fue Michoacán? ¿Por qué no? Más bien a los de Chiapas, ¿no? A los de Chiapas, a la sección 7 de Chiapas, de Oaxaca. ¿Sabes algo? Pues nada más si ya pararon en Michoacán y pues... Mira, el tren va a ser un tren moderno, como bien se dijo al principio, es un tren que va a tener muchos elementos de electrónicos, es a una velocidad mucho mayor, es una velocidad tampoco que acepta ninguna... Ahí sí no hay, estamos hablando de vidas humanas, hay una velocidad muy importante y las medidas de seguridad son muy... En sí mismo lleva toda una serie de elementos de certidumbre y seguridad que no podemos estar jugando con eso, porque sí es muy distinto ahorita un tren que malamente camina penosamente a un tren ya a estas velocidades que tiene que ir cercado, que inclusive tiene muchos sistemas de advertencia para la fauna que se puede atravesar, y como estamos en Canadá, que advierten para que los renos y los alces se quiten, eso se va a tener. En fin, es un tren que cambia mucho el parámetro, ¿cómo se llama? Los parámetros actualmente. Y también se va a modificar el tren del Istmo. Entonces ya estamos hablando de modernizar los sistemas ferroviarios que actualmente padecemos en el país. ¿Por qué se sube la gente a la bestia? Pues porque va a 5 por hora, entonces todo el mundo se sube y puede ir bailando en la superficie. A estas velocidades ya no va a ser posible, ya son otro tipo de condiciones. Rogelio, nos queda un minuto. Sí. Haremos una serie de preguntas muy rápidas y respuestas igual. ¿De qué va? Va. No hay más. Sí va el Tren Maya. Sí. No va a ocurrir como lo que ha pasado con el México-Toluca, insisto en ese tema. Debió haber sido concluido en 2017 y seguimos esperando. Por eso nuestro compromiso es terminarlo en 4 años. En 4 años. ¿Estamos hablando de 4 años a partir de que empiece la obra o a partir de ya? De ya. ¿La obra ya empezó? Tenemos unas partes que empezamos en Palenque pequeñas, que nosotros hicimos administrativamente así porque Fonatur tiene capacidad, pero estamos hablando de unos cuantos kilómetros ahí, no va a ser nada. Básicamente queremos checar algunos elementos. Pregunta rápida. ¿No descuidaría Fonatur su papel promotor en otros puntos del país? No, estamos generando una empresa completamente por separado. La otra cosa es muy importante, o sea, Fonatur tiene que seguir con sus responsabilidades, no podemos relajarnos. O sea, estamos trabajando todo también paralelo. ¿Ya puedo comprar mi boleto para en 2023 arrancar? Sí, 2023, sí, claro. Ya puedo comprar mi boleto, ¿verdad? Bueno, O sea, comprarlo, está bien. todavía los vamos a invitar a las primeras, porque no sabemos quién va a operar, ¿no? Pero sí, Así evidentemente es. sí. Maite, Pues no, ¿de qué va? ¿de qué va? Con consulta, sin consulta. No, sí va a ser con, consulta. Sí, pero vaya. O sea, el proyecto El ya va resultado de adelante. las consultas Sí. tendrá poco que ver porque va. ¿Cuál es el objetivo de esa consulta? No, es muy importante saber qué quiere la gente. Ajá. En términos, o sea, no es decir sí o no, porque la gente va a decir que sí, yo ya sé que va a decir que sí. ¿Cómo lo quiere? Es muy importante cómo se integran ellos, cómo se puede aprovechar esta oportunidad para toda esta región, elevar su nivel de vida. O sea, que realmente es un vehículo de mejora social y ambiental también. Y si lo quieren por arriba y la consulta dice que ustedes ya están planeando por arriba y la consulta dice que por abajo. No, debe ser toda superficie. No, es una cuestión técnica, sí, técnica de superficie. No, si por arriba se nos mete un problema. No, bueno, claro, es un ejemplo. Pero yo creo que, mira, la cuestión es sensata. O sea, tú tienes que decirle, oye, ¿cómo te ayudamos? ¿En qué podemos? ¿Cómo te integras al desarrollo? La palabra más importante es que sea bajo sus propios términos, no un modelo de desarrollo ajeno. Que ellos digan cómo quieren desarrollarse. Esa es la parte más delicada y más profunda del proyecto. Rogelio, pues te agradecemos Muchas mucho gracias. que nos hayas regalado estos minutos, que nos des luz sobre un tema, insisto, que ha sido polémico, y te vamos a pedir que nos mantengas Por supuesto. paso a paso. Sí, Este sí, año y que va no a nos ser crean muy, nada, muy sigan importante. ustedes, o sea, de veras, tenemos que hacer las cosas bien. Nuestro compromiso es hacerlo bien, y eso hacerlo bien es tener la crítica encima, por supuesto.
Rogelio, Gracias. muchas gracias, qué amable. Muy amable. Rogelio Jiménez Pons, el director general de Fonatur y responsable del Tren Maya. Le agradezco, por supuesto, a mis compañeros Maite Noriega. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Eduardo Campos, Gracias, buenas noches. Eduardo Torreblanca. Gracias. Buenas noches. Pero sobre todo usted, ahí se queda con la información y tome usted la mejor decisión. Muy buenas noches.